Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y trabajaremos los ejercicios de geografía de la semana 7. La semana 7 tiene como tema principal el clima. Tenemos que diferenciar entonces la definición de clima y tiempo atmosférico. Clima presenta una variación de cada 30 años. En otras palabras, el clima es algo constante. Si nosotros nos vamos a un determinado departamento del Perú o una determinada región, sabemos más o menos cómo va a ser el clima. Pero lo que sí puede pasar es que a pesar que estemos en una determinada estación o sepamos que el clima de por sí es, por ejemplo, una zona fría, puede ser que justo ese día que vamos hay mayor radiación o insolación. ¿Eso qué significa? Que en la semana que hemos estado de viaje no ha variado el clima, lo que ha variado es el tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico presenta una variación constante. En otras palabras, podemos decir que el tiempo atmosférico es lo que nosotros visualizamos siempre. Sabemos cuando llovizna, cuando llueve, cuando hay mayor radiación solar, cuando corre mayor cantidad de viento, pero no sabemos lo que ha pasado cada 30 años o a veces no tenemos conocimiento exacto de cómo es el clima de la región en el que estamos. En este caso, entonces, el clima se puede condicionar a una serie de factores. Generalmente los factores van en relación si están más o más lejos de la presencia del océano, si se encuentra a una mayor o menor altitud. Entonces ahí tenemos nosotros de factores condicionantes la oceanidad, con masas de agua. Por lo contrario, la continentalidad, con mayor presencia de relieve continental y escasez de masas de agua. La altitud, que ya le hemos manejado, y la latitud. Pero en este caso nosotros vamos a enfocarnos en los elementos. Siempre mencionamos salió el sol cotidianamente, pero en realidad no debemos decir salió el sol, sino hay mayor presencia de insolación o menor presencia de insolación o de repente de radiación solar. Porque si uno dice salió el sol siempre está allí. Otras cosas es que no lo percibamos o su radiación sea menor. Entonces tenemos ahí como elementos insolación, temperatura, que no siempre la temperatura va en función de la insolación, no es porque haya mayor insolación siempre va a haber una temperatura elevada. Casi siempre van de la mano, pero no es totalmente hermanados esos dos elementos. Tenemos luego humedad. Vamos a encontrar también presión atmosférica. La humedad nosotros la vamos a percibir siempre en zonas bajas, por ejemplo cerca del litoral. Por eso las casas que están pegadas más hacia la zona de las playas, generalmente las paredes en la parte baja tienen la pared mojada a presencia de la humedad. La presión atmosférica es la fuerza que se va a ejercer sobre esta masa de aire. Luego tenemos también los vientos en los tipos que pueden existir, entre otros elementos. Nosotros vamos a coger de todos estos elementos 3 en especial: temperatura, humedad y presión atmosférica. Y los vamos a relacionar con la altitud. Entonces nos vamos a imaginar que esta es una montañita y obviamente en el pico de la montaña hay mayor altitud. Y en el flanco hay menor altitud. Y en relación a esto vamos a contrarrestar los otros elementos. A mayor altitud hay menor humedad, menor temperatura y menor presión atmosférica. Y lo contrario, a menor altitud hay mayor humedad, mayor temperatura y mayor presión atmosférica. Y en la altitud nosotros vamos a encontrar también mayor insolación. Los rayos solares inciden perpendicularmente siempre en partes altas. Entonces, luego de tener estos enunciados básicos, vamos a poder resolver el ejercicio. Un grupo de investigadores del clima se trasladan a la parte occidental de la cordillera de los Andes. Entonces, si tenemos abajo nuestra montañita, vamos a señalar 2 zonas. Para este lado va a ser la zona occidental y para el otro la zona oriental, que corresponde al este. Entre los 2.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar, es decir, van subiendo.
¿Qué es lo que ellos quieren hacer? Determinar las variaciones de los elementos climáticos y las consecuencias que generan en estas altitudes. Identifica las proposiciones que formarán parte del informe final de estos científicos y luego marque la alternativa correcta. Tenemos ahí, 1. La temperatura aumenta gradualmente cuando se asciende en la cordillera. Entonces yo voy a subir y voy a encontrar mayor altitud. Dice la temperatura aumenta, entonces mayor altitud, mayor temperatura, no. Mayor altitud es menor temperatura, entonces este enunciado no es correcto. La presión atmosférica disminuye conforme se asciende en zonas altas. Si asciende en zonas altas significa mayor altitud. Y dice menor presión atmosférica. Verificamos y es correcto. Entonces tenemos este enunciado como válido. Los valles mesoandinos registran 12 grados promedio entre los 3.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Nosotros nos vamos a acordar que estamos nosotros en zonas bajas y tenemos temperaturas que van sobre 15, 16, 18 grados estando en las zonas más bajas. Ellos están subiendo y han descendido la temperatura. Y valles mesoandinos generalmente en las zonas donde las personas habitan. Y sabemos que mientras más subimos, el clima desciende. Entonces, esto es verdadero. La humedad atmosférica es mayor que en los pisos de menor altitud. Entonces dice, conforme subo, va subiendo la humedad a la cual nos encontrábamos abajo. Entonces no puede ser porque sabemos que a mayor altitud es menor humedad, por lo tanto, mientras más subo va descendiendo la humedad, no va a aumentar. Entonces esto sería incorrecto. Y en las partes altas se producen las heladas. ¿Qué era una helada? ¿Cierto? Sabemos nosotros que una helada es un descenso de temperatura en zonas especialmente andinas. Si hablamos de zonas andinas, estamos hablando nosotros de parte de las cordilleras. Por lo tanto, cuando vamos a las partes más altas, se producen las heladas. Esto es verdadero. Por lo tanto, tendríamos la letra D. Tenemos el segundo enunciado. El Perú, por la posición latitudinal, le correspondería un clima tropical íntegramente en todo su territorio, pero la presencia de algunos factores geográficos hace que se modifique esta tropicalidad. Indica la alternativa correcta donde se menciona uno de los factores geográficos modificadores y su respectivo efecto. Entonces, nosotros sabemos que el Perú está ubicado en donde, cerca al círculo ecuatorial. Entonces, si nosotros recordamos, en nuestro planeta, las zonas cercanas al círculo ecuatorial de 0 a 30 registraban una zona cálida. Tenemos nosotros zona templada, templada y fría, fría. Como nosotros estamos en zona cálida, se sobreentendería que el clima que tenemos aquí en la parte de la costa, en la costa norte, de repente en la selva, debería ser en todo el territorio. Pero si nosotros visitamos, sabemos que en la costa norte generalmente hace mucho más calor que en la zona de Lima, por ejemplo. Si nos vamos a la sierra, sabemos nosotros que hay lugares en que las heladas tienen mayor constancia que la parte del calor. Y si nos vamos a la selva, nos vamos a dar cuenta que la temperatura es mucho más alta todavía que en la costa y que llueve como no llueve en las zonas de Lima. Entonces nos vamos a dar cuenta que hay una gran variación de factores. ¿Cuáles son estos factores que generalmente varían la temperatura? Tenemos entonces las corrientes. La corriente peruana, la contracorriente ecuatorial, y el fenómeno del Niño. Entonces, sabemos nosotros que la corriente peruana es una corriente de aguas frías. Sabemos que la contracorriente ecuatorial es de aguas cálidas, que son en mayor constancia, por lo mismo que estamos en una zona ecuatorial. Y el fenómeno del Niño también trae consigo aguas cálidas. Entonces, nos imaginamos nosotros que este es el litoral, y sabemos que la corriente peruana viene de sur hacia el norte. Llega normalmente hasta las zonas de Piura cuando estamos en invierno, pero cuando estamos en verano esta corriente logra reducirse un poco. ¿Por qué va subiendo esta agua fría? Porque sabemos nosotros que del norte viene una gran masa de aguas cálidas. Esta contracorriente suele doblarse
debido a que la corriente peruana empuja sobre ella. Cuando estamos nosotros en verano y aparece el fenómeno del Niño ingresa sobre todas las corrientes. Es por eso que logra calentar casi todo el litoral. Pasa delante de la corriente peruana, calentándola también, y hasta delante de la corriente ecuatorial, pero de por sí es caliente, entonces la zona norte se vuelve mucho más caliente, es por eso que se producen las zonas de los huaicos y las intensas lluvias en la zona norte. Por otro lado, sabemos que en mayor instancia en el Perú no todo el tiempo es cálido, siempre es frío, y la corriente peruana no va a ser la única que va a enfriar la zona. Vamos a tener nosotros el llamado anticiclón del Pacífico Sur. ¿Qué es un anticiclón? Es lo contrario a un ciclón, entonces vamos a entender qué es un ciclón. El ciclón sube, mientras que el anticiclón desciende. El ciclón trae aguas cálidas y el anticiclón aguas frías. El ciclón se convierte luego en huracanes que aparecen más en las zonas del Ecuador hacia la zona norte de lo que vendría a ser el planeta, por eso están más familiarizados con huracanes, lo que vienen a ser Estados Unidos. Y el anticiclón generalmente se encuentra en las partes del sur y logran enfriar casi toda esta zona. Este es lo que nosotros tenemos aquí, un anticiclón del Pacífico Sur. Y no solamente tenemos uno, tenemos otro anticiclón que vendría a estar para el otro lado, que es cercano a la zona de Brasil y afecta a la zona de la selva. Vendría a ser entonces el anticiclón del Atlántico Sur. ¿Enfriando qué departamento en mayor instancia? Madre de Dios. Es por eso que siempre en Madre de Dios se producen con mayor fuerza los friajes. Y sí tenemos un ciclón que se encuentra sobre el anticiclón del Atlántico Sur, que está cercano más que todo a Loreto y Ucayali. Vendría a ser el ciclón ecuatorial. Muy bien. Cuando vemos ciclón, no nos vamos a encontrar nosotros una C, porque la mayoría ve una A en anticiclón y piensan que es A por anticiclón. En este caso nosotros vamos a encontrar al centro del ciclón una B, que significa de baja presión. En cambio el anticiclón es de alta presión. Por eso que en Madre de Dios hace o disminuye la temperatura más rápido que en lo que vendría a ser Ucayali y Loreto. Luego, aparte de estos agentes modificadores, también tenemos nosotros la cordillera de los Andes. ¿Cuál es la función de la cordillera de los Andes? Primero, que con cada piso altitudinal varía el clima. Y segundo, que la cordillera de los Andes impide el ingreso de los famosos vientos alisios, que vienen del sureste. Hay dos tipos de vientos alisios, ahorita los vamos a ver aquí arribita, que son vientos planetarios. Este es el círculo ecuatorial y vamos a tener nosotros los vientos polares o circumpolares, contrarrestados por los vientos del oeste, y vienen del este por el sur y por el norte los vientos alisos. Nosotros en el caso de la cordillera de los Andes contrarrestan los vientos alisos del sureste. Clases anteriores habíamos mencionado que estos vientos alisios son un poco más fríos para estabilizar la zona del Ecuador, pero en realidad esos vientos llegan fríos debido a que el anticiclón del Pacífico Sur se encarga de enfriarlos. En cambio, estos vientos alisos inicialmente son cálidos y húmedos. ¿Y por qué no llegan a pasar en el caso del Perú? Porque chocan ¿con quién? Con la cordillera de los Andes, impidiendo el paso entonces de los vientos alisos. Otras cosas que vamos a notar. Nosotros cerca al litoral tenemos una especie de estribaciones andinas que tienen vegetación de invierno. Estas se conocen como lomas. Las lomas tienen vegetación de invierno debido a ¿qué? A que la corriente peruana y el anticiclón del Pacífico Sur comienzan a mover la zona por el mismo movimiento. La corriente peruana es una corriente ondulada y comienzan a levantar desde el fondo el fitoplancton, generando el fenómeno del afloramiento y además mojando el litoral, lo que más adelante va a coincidir a que justo en invierno las lomas tengan vegetación. Entonces, ahora ya que más o menos hemos podido entender un poco estas características de los agentes modificadores o factores geográficos, vamos a ver cuál de ellos tiene su efecto correcto. La corriente peruana genera la existencia de dos climas en la costa peruana, semitropical y subtropical. Entonces, vamos a empezar en sentido exacto.
Como sabemos nosotros, en el caso del Perú tenemos dos tipos de climas en el mar frío y mar cálido. Pero no solamente es acción de la corriente peruana, sino que es la contracorriente. Por eso una zona es cálida, la contracorriente es cálida y la corriente peruana es fría. Ahora, el caso del clima netamente del Perú, nosotros nos hablamos en el lado de la costa de tropicalidad, porque no hay una presencia grande de lluvias. Solemos usar más que todo la parte del tema muy seco. Pero entonces no podría ser porque nos está faltando aquí mencionar la contracorriente ecuatorial. El Atlántico Sur genera el aumento de la temperatura atmosférica en las regiones altoandinas. Estamos diciendo que el anticiclón es aguas de corrientes frías, entonces no podría ser. La contracorriente ecuatorial genera en la costa norte del Perú lloviznas y garúas periódicas. Entonces nosotros sabemos que estas garúas y lloviznas no se dan, generalmente son lluvias intensas, especialmente ¿cuándo? En la parte de verano. Entonces no podría ser. El anticiclón del Pacífico Sur origina en la región andina una variedad climática según los pisos altitudinales. El anticiclón solamente afecta a la zona litoral. Quien genera los pisos altitudinales es la cordillera de los Andes. Entonces tampoco podría ser. Y tenemos como respuesta la clave C. ¿Por qué razón? Porque te dice que dificulta el paso de los vientos húmedos del oriente hacia el occidente. Si vienen del oriente, vienen del este, por lo tanto los vientos alisos ¿de dónde venían? Del este. Y decíamos que linealmente son húmedos, solo que se vuelven fríos por modificación del anticiclón del Pacífico Sur. Tenemos luego en la 3, sobre los climas del Perú, marque verdadero o falso, según corresponda y luego identifique la alternativa correcta. Entonces, en función de esto, nosotros tenemos que saber primero cuáles son los tipos de clima que están en el Perú. Entonces, para hacerlo más fácil, vamos a dividirlo en costa, sierra o región andina y selva. Luego vamos a recordar que la selva se divide en dos, selva alta y selva baja. Y la costa también nosotros la vamos a dividir en dos climas, la costa norte y la costa centro-sur. Entonces, sabemos que en climas en general podríamos dividir las tres regiones, pero estas zonas que hemos podido dilucidar no presentan las mismas características, debido en el caso de la costa a que está cerca de diferente corriente. Cuando hablamos nosotros de la costa norte, vamos a decir que el clima es cálido. ¿Por qué cálido? Porque hay mayor presencia solar en la costa norte que en la costa centro-sur. Entonces acá sería semicálido. Ahora, sabemos que no solamente en la costa se da la presencia del sol, sino también toda esta zona de la costa es una zona desértica. Entonces vamos a decirle cálido muy seco. Y acá abajo semicálido muy seco. También puedo usar el término árido. Y en costa sería, aquí llueve más también, entonces sería árido tropical. En cambio, en la costa centro y sur no llueve mucho, solamente hay pequeñas garúas, sería entonces árido subtropical. Muy bien. La selva alta tiene mayor presencia de lluvias que de sol y la selva baja tiene mayor insolación. Entonces, igual que en la costa vamos a hacer lo mismo. Donde hay mayor cantidad de sol le voy a poner cálido. Y el otro le voy a poner semicálido. En los dos llueve, pero en la selva alta llueve más, entonces sería semicálido muy húmedo. Y en el otro, cálido húmedo. Ahora, la selva baja, recordaremos según las preguntas anteriores, la dividíamos también en dos zonas. Lo que vendría a ser Loreto y Ucayali, y por debajo está Madre de Dios. Es Loreto y Ucayali y todo lo que vendría a ser al norte de 12 de latitud, porque 12 de latitud es Madre de Dios. Este es lo que es Loreto y Ucayali, están pegados ¿a qué? Al ciclón, mientras que Madre de Dios está al anticiclón del Atlántico Sur. Entonces, en este lado de aquí, como está pegado al Ecuador y hay mayor cantidad de irradiación solar e insolación por presencia de aguas cálidas, le voy a decir cálido húmedo
de clima ecuatorial. En cambio, en Madre de Dios no solamente va a haber la presencia de los friajes, sino también ahí voy a encontrar palmeras. Y donde hay palmeras se le llama también sabana. Entonces yo le voy a decir cálido húmedo de sabana tropical. ¿Vieron? Y ahora, en el caso de la sierra voy a recordar un poco los pisos altitudinales. Entonces, templado, subhúmedo, va a ser la parte más baja de la sierra, lo que vendría a ser la ceja de sierra pegado a la costa. Luego viene frío, donde están las personas, generalmente los valles mesoandinos. Luego viene la zona frígida, es la parte de la puna, mesetas. Luego viene la parte de los nevados y las zonas altas. Todo eso se va a llamar gélido. ¿Ven? Entonces, así hemos podido clasificar nosotros el clima de costa, sierra y selva. Empezamos. Las ciudades como Lima, Callao y Pisco tienen un clima semicálido muy seco. Entonces, ¿dónde está Lima? Centro-sur, semicálido muy seco. Sería entonces verdadero. El flanco oriental, nos vamos a ir entonces pegados hacia la zona de la selva, entre los 400 y 80 metros sobre el nivel del mar, no estamos hablando de zonas altas, es decir, es bajo. Presenta un clima cálido, húmedo, tropical. Cálido y húmedo. Y puede decirse tropical porque también hay presencia de lluvias, entonces sería verdadero. En la puna existe la estabilidad térmica tanto en el día como en la noche. No, porque recordemos que mientras más fría es la zona, siempre hay variedades. En la parte del día a veces suele salir un poco de insolación. Cuando vamos a la sierra nos damos cuenta que brilla un poco el sol y luego se vuelve totalmente frío. Sería falso. Al norte del paralelo 12, Madre de Dios, al norte estamos diciendo, es mínima las lluvias estacionales. Al contrario, mientras más estamos cerca al ciclón, por la presencia de mayor cantidad de calor, hay mayor presencia de lluvias estacionales, por lo tanto también sería falso. Letra E. Y por último tenemos aquí, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, señaló que 13 regiones del país se encuentran en alerta por el séptimo friaje ocurrido en ese año, el cual llegaría con intensas lluvias, fuertes vientos y descargas eléctricas. De las siguientes regiones indica aquellas que serán las primeras afectadas por este fenómeno. Si bien vemos que es un tema un poco memorístico en función de los departamentos, podemos saber cuáles son sin necesidad de memorizarlos. Primero empezamos a comparar lo que es helada de friaje. Helada, entonces, siempre se da más que todo en la región de la sierra, mientras que el friaje en la región de la selva, tanto alta como selva baja. Ahora, el friaje puede ser de dos tipos. Digo, la helada blanca o helada negra. La helada blanca es cuando viene escarchada, es decir, con presencia de hielo y nieve. En cambio, cuando es negra, es la más peligrosa, porque los cultivos están expuestos a estas bajas temperaturas. Estas bajas temperaturas pueden registrar hasta valores de menos 0 grados centígrados. ¿Afectadas por qué? Por la presencia de los vientos alisos del sureste que llegan a enfriarse con mayor instancia por el anticiclón y llegan a ingresar no siendo refraccionados por la cordillera de los Andes. Mientras que el friaje que se da en la selva logra descender la temperatura en más o menos 12 grados y hasta 5 grados en el caso de Madre de Dios. No es bajo cero, pero si hablamos de 12 o 5 grados en la selva ya es de por sí una temperatura baja. Vienen por vientos que se enfrían desde el Atlántico. ¿Pero por dónde ingresan? Ingresan por el Río de la Plata, por las zonas de Argentina, y suben por el sur. El primer lugar afectado por lo que está ahí el anticiclón del Atlántico Sur es Madre de Dios. Y si nosotros ubicamos en el mapa, cercano a Madre de Dios está Puno. Puno se afecta doblemente por helada y por friaje. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros? Entonces se empieza en el sur. ¿Cusco y Apurímac se ven afectados? Claro que sí. Primero es Madre de Dios, sube a Puno, luego va a afectar las zonas de Cusco, y luego va a subir a las zonas de Ucayale y de Loreto. Entonces vamos a seguir ese orden. No podría ser Cusco y Apurímac primero, tendría que ser Madre de Dios y Puno. Y obviamente que entre estas dos, el lugar principal del friaje es Madre de Dios, que es la temperatura menor.
Entonces ella podría ser la A o la B. Amazonas está al norte y Cajamarca también, entonces no va a pasar de frente de Madre de Dios sin pasar por las zonas de Puno, que también es afectado, y sin pasar por Ucayali. Entonces sabemos que el orden correcto, según la ubicación en el mapa, vendría a ser la letra B. Madre de Dios, Puno y Ucayali. Entonces ahí hemos terminado los ejercicios de geografía de esta semana. Nos vemos hasta la próxima. Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y trabajaremos los ejercicios de la semana 7 de Cívica, correspondiente a los patrimonios de la nación. En esta primera pregunta tenemos el enunciado siguiente. En la imagen siguiente se observa un huaco retrato moche. ¿Cómo podemos reconocer este huaco retrato? Lo vemos en varios museos. Reconociendo que es parte de nuestro patrimonio cultural, identifique las características que le corresponden, luego marque la alternativa correcta. Entonces, primero tenemos que clasificar los patrimonios. Un patrimonio es un bien que le pertenece a una persona y le puede pertenecer también al Estado, ¿no? En este caso, cuando le pertenece al Estado, se llama bien o patrimonio de la nación. Y cuando este patrimonio ha sido inscrito por la UNESCO y protegido por tal, pasa a ser un patrimonio de la humanidad. Y algunos de ellos todavía llegan a tener el estatus especial de maravilla mundial. Tenemos entonces dos tipos de patrimonio de la nación: naturales y culturales. Los naturales son fáciles de reconocer y generalmente están protegidos por las áreas naturales de protección, un tema que siempre lo vinculamos con geografía. Y en el caso de los culturales los vamos a clasificar si se mueven o no se mueven, según el año en que ha sido fabricado, o es muestra de una cultura actual también. Entonces podemos clasificarlo de esta manera. Si es antes del periodo colonial, estamos hablando para nosotros de etapa preincaica e etapa incaica, entonces nuestro patrimonio se va a llamar arqueológico. Pero si pertenece a la etapa colonial o republicana, le vamos a decir patrimonio cultural histórico. Ahora, si se puede mover, le puedo decir mueble, lo puedo trasladar. Pero obviamente si no lo puedo mover, le voy a decir inmueble. En este caso, estos cuatro es una forma de clasificar al patrimonio cultural material, porque lo puedo visualizar, entonces es físico. Pero si hay patrimonio material, entonces tiene que haber patrimonio inmaterial. Y el patrimonio inmaterial le llaman también cultura viva. Aparte de tener patrimonio inmaterial e inmaterial, tenemos nosotros patrimonio subacuático. Cuando se ha encontrado un periodo de 100 años bajo unas masas de aguas, que pueden ser constantes o los 100 años intermitentemente. Puede ser documental, si es un escrito, un libro. Ahora también pueden ser los documentos virtuales.
O también puede ser un patrimonio industrial, cuando estamos hablando de las primeras adquisiciones, por ejemplo, primeras escaleras eléctricas, primer ascensor, la primera empresa productora de café, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos nosotros la clasificación de los patrimonios de la nación. En este caso, viendo la imagen, podemos decir cuáles de las alternativas o enunciados son correctos. Es un patrimonio cultural inmaterial inmueble de la cultura nazca. Entonces, dice cultura nazca, relacionamos con la zona de Mochica, pero en primer lugar no es la misma cultura. Y en segundo lugar, inmaterial. No es inmaterial porque lo estoy viendo, entonces lo puedo captar a través de mis sentidos. Inmueble. Generalmente sus pocos retratos son trasladados de museo a museo, entonces sí pueden tener movimiento. No es una huaca, no es una iglesia, no es una catedral, etc. Entonces no podría ser la letra A. ¿Se puede trasladar por su condición de bien cultural mueble? Sí, acabamos de decir que puede ser llevado de un lugar a otro. ¿Fue inscrito como patrimonio de la humanidad? No, los inscritos por la UNESCO no son huacos en sí, a menos que tengan una real importancia. Generalmente podrían ser culturas o un bien mayor, como por ejemplo la ciudad de Lima, la ciudad de Cusco, Machu Picchu, etc. Entonces no es. ¿Es un patrimonio material mueble de la costa norte del Perú? Sí, es material, se puede mover como bien hemos dicho, y pertenece a la costa norte del Perú porque está en la zona de Mochica. Entonces sería B y D. Un manto de la cultura Paracas, robado del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia en 1993, fue ubicado en Texas, Estados Unidos. Tras confirmarse el hallazgo y la autenticidad del manto considerado patrimonio cultural de la nación, se procedió a su recuperación, el cual fue posible mediante... ¿Quién puede ayudar a recuperar? Entonces vamos a ver nosotros, en primer lugar, algunas terminologías. ¿Qué ministerio sería? Si estamos hablando de cultura Paracas y es un manto de la cultura, sería entonces el Ministerio de Cultura. Es un ministerio moderno porque antes se llamaba Instituto Nacional de Cultura, el INC. Ahora ya es Ministerio de Cultura. Este ministerio tiene una serie de entidades, pero vamos a reconocer dos entidades muy importantes. La DGDPC, Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, y la Dirección General de Museos. La Dirección de Defensa del Patrimonio Cultural se encarga de restaurar, recuperar, mantener, entre otras características, todos los que vendrían a ser los patrimonios, sean muebles o inmuebles. Mientras la Dirección General de Museos se encarga de coordinar y normar, su nombre lo dice, todos los museos. Además de dar el traslado y la organización de los patrimonios, pero dentro del museo. En este caso estamos diciendo que ha sido robado, por lo tanto, no es ver su mejor ubicación dentro del museo ni normar un museo, es poder encontrarlo, recuperarlo. Por lo tanto, lo encontramos nosotros en Estados Unidos y es pedido por ¿quién? Si bien es Estados Unidos, tú vas a pensar, como es Estados Unidos, debería ser entonces Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no, sigue siendo un patrimonio, por lo tanto tendría que ser el Ministerio de Cultura. En este caso no podría ser del Interior, que tiene que ver con el cuidado de la nación, la PNP. El Ministerio General de Defensa, del Ministerio del Interior, tampoco podría ser, y generalmente defensa se utiliza para los términos externos e interior, obviamente su nombre lo dice, para el cuidado interno del país. Instituto Nacional de Cultura ya no es, ahora es Ministerio de Cultura. Y tenemos Dirección General de Museos, no es recuperar de un museo y además le colocan Ministerio de Relaciones Exteriores, o lo que vendría a ser Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, sería entonces la letra A, la DGDPC del Ministerio de Cultura. Tercero, una pregunta muy sencilla. ¿Qué podemos hacer nosotros para cuidar los patrimonios si no trabajamos dentro de estas instituciones o del Ministerio de Cultura? Igual podemos colaborar. La conservación, la protección y defensa del patrimonio cultural son funciones que competen no solo a la autoridad de las instituciones culturales, sino también a cada ciudadano. Identifique o indique las acciones que se tomarían para fortalecer la responsabilidad ciudadana con los bienes patrimoniales de la nación.
y luego marcamos la alternativa correcta. Entonces, estimular es algo bueno. ¿Y en función de qué cosa vamos a estimular? La participación en el cuidado de los bienes culturales. Eso es correcto, porque la mayoría de personas no conoce cuáles son los bienes o patrimonios de la nación, no saben dónde se ubican y menos saben que deben tener un cuidado frente a estos patrimonios. Sin importar si hay o no hay multa, que en realidad sí existe, sino que deberían tomar conciencia de ello. Declarar la tangibilidad. Tangible significa que se puede tocar, es decir, que las personas podrían ingresar. ¿A qué cosa? Zonas cercanas a las huacas. Esto de declarar la tangibilidad puede ser un problema, porque si las personas están más cerca de las huacas, generarían ¿qué cosa? La destrucción. Entonces no podría ser. Favorecer suena a positivo, la creación de museos y centros culturales. Eso también es bueno, porque a veces no hay muchos museos cerca a las personas, pero ahora sí hay una nueva ley que el primer domingo de cada mes nosotros vamos a poder visitar los museos de manera gratuita. Planificar y promover adecuadamente el turismo cultural. Correcto, ¿no? De tal manera de que cuando se generen hospedajes en lugares turísticos, sea culturales o naturales, no afecten el lugar, que las personas que van a la zona puedan cuidarlo y que no lo deterioren. Y restringir la entrada de los extranjeros a museos de sitio. La idea no es impedir que las personas ingresen, es educarlas para que cuando ingresen puedan cuidar el lugar. Entonces sería 1, 3 y 4. En otras palabras, la letra C. Y en último tenemos, los curanderos aymaras adquirieron sus saberes medicinales a través de la transmisión oral. Entonces, si estamos diciendo transmisión oral, es de generación en generación. Ahora, los curanderos todavía los seguimos viendo, se encuentran en la actualidad. De suficiente mayor o por herencia parental, pero profundizándolo gracias al saber práctico, mítico y simbólico de los implementos rituales. Es decir, han adquirido nuevas costumbres. Y que para lograrlas tiene que haber un saber práctico, es decir, constante. ¿Qué patrimonio sería? Podría ser material, no estamos hablando del implemento que utilizan, no estamos hablando de su maquinaria, de las partes naturales, estamos hablando de los curanderos y de su práctica. Entonces no podría ser material, y menos inmueble. Documental, no estamos diciendo que lo han escrito, al contrario te dicen transmisión oral. Entonces no hay ningún documento que pruebe este saber. Inmaterial, milenario o espiritual mueble. Si bien es un conocimiento espiritual, ¿qué vas a mover? Vas a mover la práctica. Entonces, cuando hablamos de mueble estamos hablando de algo material, entonces no podría ser tampoco. Milenario. Nosotros no catalogamos los bienes como milenarios, que si bien nosotros históricamente los clasificamos en dos. O bien es arqueológico, si es preincaico o incaico, o bien es histórico, si es colonial o republicano. Entonces no podría ser. Inmaterial, ¿por qué sería? Que es la respuesta correcta. Porque estamos hablando nosotros que se mantiene en la actualidad, han mejorado con nuevas prácticas, por lo tanto es una cultura viva. Todavía hay personas que van a visitar a los curanderos. Esta práctica no se pierde, al contrario, conforme se dé mayor instancia y se proteja estas prácticas, lograrán que las otras personas de otras generaciones también puedan conocerlas. Por eso sería entonces lo contrario a material, la letra B, inmaterial. Entonces, hasta aquí hemos terminado nosotros las preguntas de la semana 7 de Cívica. Nos vemos la próxima clase.